qué importante que lo que estamos atravesando, esta etapa, este tiempo en la humanidad, nos aferremos a la fe en el Señor, la fe en sus promesas y, como decía mi esposa, que podamos ser como Abraham, que le creyó aún cuando las cosas parecían imposibles. Y hoy tenemos desafíos, conflictos, dificultades que parecen ser imposibles de resolver, como que nos costaría mucho resolverlas. Pero la fe en el Señor, en su palabra y esa confianza nos da esas bendiciones, esas puertas abiertas, ese camino que Dios endereza para que nosotros transitemos y avancemos y caminemos hacia lo prometido, hacia la tierra prometida y llegar a ese punto final cuando le veamos cara a cara a Él. Es un tiempo, como dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor, alimentarnos de ella. Y qué importante, como yo siempre digo, la Biblia tenemos que aprender a leerla completa y no leer libro por libro, ¿no? Me refiero completa es ver todo el panorama de la Biblia. La teología convencional, cuando uno estudia teología básica, en la gran mayoría de los institutos teológicos o universidades teológicas, tenemos una enseñanza basada en el compartimiento, o sea, punto a punto. O sea, vamos a leer esta fase, esta etapa, vamos a estudiar esta área de la teología, ¿no? Todos los compartimientos que tiene la Escritura. Vamos a estudiar a Génesis, vamos a estudiar a Éxodo, vamos a estudiar la dispensación de la gracia, vamos a estudiar las cartas apostólicas o paulinas, vamos a estudiar el Apocalipsis, no todo separado, fragmentado en la Biblia, y que es algo que está bien, pero eso no nos da a nosotros un panorama completo del mensaje que tiene la Biblia. De hecho, está compartimentada la Biblia en capítulos, versículos, lo que sería el Pentateuco, los profetas menores, profetas mayores, los salmos, los escritos, etcétera, etcétera. Siempre está compartimentado. Pero si nosotros analizamos la Biblia como un mensaje completo, desde el Génesis a Apocalipsis, podemos entender ese hilo conductor de ambos libros, digamos, del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que también está compartimentado. O sea, tenemos la separación de esto es antiguo y esto es nuevo. Entonces, la teología convencional lo separa y dice, bueno, ok, nosotros tenemos que estudiar el Nuevo Testamento, no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento, eso fue del Antiguo Testamento. Entonces separamos, hacemos una división y no alcanzamos a entender la plenitud, lo profundo que tiene el mensaje, cuando no debiéramos nosotros separarlos, sino conectarlos. ¿Qué conexión hay del Antiguo al Nuevo Testamento? Como ejemplo, el mismo Jesús y los discípulos no predicaron del Nuevo Testamento, predicaron del Antiguo Testamento. O sea que en el Antiguo Testamento también está el Evangelio y hay un sinnúmero de mensajes y enseñanzas que nos hablan de la salvación del Señor. Y hoy, si bien no vamos a hacer un estudio teológico completo, pero sí quiero traerles a luz una enseñanza o mostrar o tratar de que vean, que reciban, que tengan luz en cuanto a lo que el Señor ha planificado para nosotros y entender un poco lo que se trata de esta salvación que tenemos en Jesucristo, de qué se trata el Evangelio, de qué se trata la vida, de qué se trata
la relación con Dios, ¿no? Porque a veces nosotros, como tenemos esa mente estructurada, vemos a Dios con los ojos de la religión, ya sea evangélica, católica, mormona, testigo de Jehová, budista, ¿no? Vemos a un Dios compartimentado en estructuras, en filosofías, en una teología, ¿no? Y hay siempre separaciones y divisiones en la teología. Hay muchas. Y lo más lamentable que eso causa divisiones inclusive en la misma iglesia. No, no, yo creo esto, yo creo lo otro, no, que esto dice así, que esto significa lo otro, y se comienzan a discutir. Si hay alguno de ustedes estudioso de la Biblia que tal vez escuchan algunos oradores o predicadores o maestros, se van a dar cuenta cuántas divisiones tenemos en las escrituras. Y lo más terrible no es que haya ciertas interpretaciones de la escritura, sino es cuando se enfocan solamente en un texto o se enfocan en un capítulo o se enfocan en un versículo y no ven el contexto general. Por eso digo que importante es ver toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, no solamente una parte. Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Entonces, cuando yo tomo un versículo, tomo una... cuando voy a un capítulo solamente y está traducido de esta forma y dice esto y yo creo eso y defiendo eso sin haber estudiado bien toda la Biblia, causa confusiones y causa problemas y causa divisiones que el diablo la utiliza para que hoy la iglesia no sea una, sino que sean varias, con diferentes interpretaciones, diferentes traducciones, diferentes contextos de enseñanzas bíblicas que no nos llevan a nada. Y tenemos un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Salvador, una sola palabra, no hay muchas, no hay otros evangelios. Entonces, para ir un poquito entendiendo el Evangelio, esta parte que yo voy a tocar hoy, y espero poder ser explícito, específico y corto para entender lo que hoy quiero transmitirle de parte del Señor. Para eso vamos a remontarnos al inicio, Génesis capítulo 2. Todos sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, creó a Adán, el polvo de la tierra, sopló aliento de vida en él, después formó a Eva desde la costilla de Adán. Pero leemos el verso 8 del capítulo 2, que dice que una vez que lo creó al hombre, dice que el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. O sea, Dios plantó, Dios formó, Dios diseñó, que esa es la palabra más precisa para entenderla, un huerto, un lugar, una especie de santuario, podríamos decir. Porque allí puso Dios a Adán y Eva. Y lo puso allí para que se enseñoree, para que sojuzgue. Dios caminaba con Adán y Eva, Dios hablaba, había una relación entre Dios y el hombre en el huerto del Edén, en el huerto. Ahí había abundancia, había de toda clase de frutas, de animales comestibles. Podía él estar en paz. Caminaba Dios con Adán. No se avergonzaban el uno del otro. No había allí esa culpa de Adán y Eva. Pero luego que Adán y Eva transgreden el mandamiento del Señor, comen de ese fruto,
quieren ser como Dios, fueron tentados, cedieron a esa tentación por la serpiente. Leemos en el capítulo 3 de Génesis, versos 23 y 24, que dice: y lo sacó el Señor del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea que en el huerto, en ese lugar de, digamos, de comunión de Dios con el hombre, de ese santuario de Dios con el hombre, puso Dios el árbol de la vida. Pero con el pecado Dios los echó fuera de ese lugar. Significa que ese lugar no era un lugar, entre comillas, físico, natural, como nosotros llegamos a pensar que era un oasis o una islita alejado, sino que era algo especial, algo que el hombre tenía una vestidura diferente, el hombre allí podía caminar, podía estar con Dios sin morir, porque leemos que después que Moisés habla con Dios, dice: nadie puede ver a Dios y quedar vivo, sino que va a morir por la gloria, la presencia. Luego Pablo dice que nosotros por el pecado fuimos destituidos, o sea, echados fuera de qué, de la gloria de Dios. Es que lo que pasó aquí, donde Dios se movía, el huerto del Edén, donde estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, el hombre fue echado y volvió ¿a qué? Al polvo, volvió a la tierra donde Dios lo había formado. O sea, Dios lo formó a Adán del polvo de la tierra, pero lo tomó y lo puso en un lugar diferente, en un lugar que sería algo diseñado por Dios para que habite el hombre con Dios. ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea? El hombre no estaba en la tierra, estaba en el huerto del Edén. O sea, que está dentro del planeta Tierra, pero no estaba en cualquier parte de la Tierra. Era un lugar especial. Por eso es que yo lo quise recalcar. El verso 8. Y Dios plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre. No lo dejó en el polvo de la tierra, en un lugar aparte. Entonces, como que Dios creó, diseñó un lugar especial, ambientado para que Adán y Eva pudieran vivir, multiplicarse, caminar con Dios, hablar con Dios. Bueno, allí el hombre fue tentado y el hombre pecó y fue sacado y volvió el hombre a la tierra hasta el día de hoy. Y si nos remontamos un poquito más teológicamente, si leemos Apocalipsis, vamos a encontrar dos grupos de gente. Uno que dicen los que son del cielo, cuando habla y los hombres en el cielo, y también los hombres de la tierra. Hay dos grupos, los que son del cielo y los que son de la tierra. Bueno, tiene mucha relación con esto que estamos leyendo. Nosotros somos a través de Cristo ciudadanos del cielo. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en de la tierra, porque la tierra va a ser destruido con todos los seres que habitan en la tierra. O sea, los hombres de la tierra son aquellos que no han sido redimidos, que están viviendo del polvo de la tierra, o sea, que todavía tienen esas vestiduras de pecado, de la carne, del hombre natural y no del hombre espiritual. Ahí está las dos diferencias. Adán pasó a ser de un hombre espiritual a un hombre terrenal, un hombre de la tierra. Y es allí donde comienza el plan de la salvación del Señor, pero no voy a hablar de ese tema así tan específico de la salvación, pero quiero que entiendan algo y que al final se lo vamos a mostrar. Vamos a leer Génesis capítulo 6, verso 14. Sabemos que la maldad del hombre, si usted lee todo el capítulo 6, los estudiosos de la Biblia, allí lean, tomen nota, lean este video, escuchen este video nuevamente, busquen los versículos, vayan más allá de lo que yo voy a ir leyendo.
Pero sabemos que Dios va a traer un diluvio y ¿qué le dice Dios a Noé? El verso 14, el capítulo 6 de Génesis: hazte un arca de madera de Gofer, o de Gofer, harás aposentos en el arca y la vas a, digamos, procesar con brea por dentro y por fuera. Y si seguimos leyendo, todas las especificaciones de las ventanas, de los compartimientos, las medidas del arca. Verso 22 del mismo capítulo: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué Dios le hace hacer o fabricar a Noé un arca? Era para salvar a todos aquellos que entrarían en el arca. Luego habla Pedro que Noé, pregonero de justicia, tuvo 100 años Noé construyendo esta arca, preparando todo, anunciando lo que Dios iba a hacer en la humanidad, pero dice que el hombre en su corazón lo único que pensaba era para mal, violento, idólatra, y todo designio de los pensamientos del hombre era hacia el mal, y es por eso que Dios trae ese juicio. Pero Dios le da un diseño, un modelo a Noé que tiene que construir para que se salve él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos y las parejas de cada animal y ave que Dios estableció que ingresaran en ese arca. ¿Cómo se salvó la familia de Noé? Construyendo el arca tal cual Dios se los dio. No fue un diseño de Noé, fue un diseño de Dios. Dios le dijo cómo hacerlo. Dios le dio el plano, las medidas, los materiales con que tenía que construir y dijo: hazlo tal como yo te lo estoy mostrando. Entonces dice que Noé lo hizo tal cual. Vayamos ahora a Éxodo, capítulo 25, leemos versos 8 y 9. Éxodo capítulo 25, versos 8 al 9. Quiero que me sigan la línea, no se duerman, no se distraigan. Síganme la línea. Dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, y así lo harás. Aquí está hablando Dios a Moisés, luego que salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, llegaron al desierto. Dios lo llama al monte Sinaí a Moisés y le muestra el tabernáculo que tenía que hacer. Y aquí Dios les dice: y harán un santuario, ¿para qué? Para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Dios le muestra en el monte Sinaí un tabernáculo, un santuario donde Dios iba a habitar en medio del pueblo en el desierto. ¿Sí? Entonces, el diseño del tabernáculo: había colores, telas, maderas, eh, utensilios como la mesa de los panes de la proposición, el arca del pacto, el candelabro, las vestimentas de los sacerdotes, del sumo sacerdote, los colores, las formas, los diseños, las medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez Dios entregando un diseño, un modelo que tenía que hacerse tal como Dios lo había
establecido. Y si ustedes leen, no lo lean ahora, pero búsquenlo y anótenlo, Éxodo 31, del verso 1 al 11, que dice que Dios le habla a Moisés, dice, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata. ¿Para qué? Para que haga todo conforme al diseño que Dios le había mostrado a Moisés en el Sinaí. Ahora, este hombre llamado Bezalel no vio el diseño, no estuvo en el monte Sinaí, no tuvo la revelación de Dios de cómo construir el arca del pacto con los querubines que estaban arriba de la tapa, la mesa de los panes de la proposición, el altar, el candelabro, todo lo que tenía que diseñar. Era de madera de acacia, bañado en oro, tenía una medida específica, una forma específica. Ahora, Bezalel no lo vio. Pero ¿qué dice Dios? Yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, para hacer todo esto, para construir el arca del holocausto y todos los utensilios, la fuente y sus bases, los vestidos del servicio, la vestidura santa para Aarón el sacerdote, la vestidura de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que yo le he mandado. Bien específico. Entonces, quiero aclarar algo aquí, porque ahora vamos a ir entrando en el mensaje. Primero encontramos el huerto del Edén y Dios lo pone ahí. Y Dios hablaba con Adán y Dios caminaba con ellos y no se avergonzaban y conversaban y estaban una relación en comunión. Luego Dios los saca del huerto del Edén, de ese entorno, de ese santuario que Dios había plantado, formado, diseñado, y el hombre vuelve a ser un hombre de la tierra. Polvo eres, al polvo volverás. ¿Sí? Pero Dios comienza todo este maravilloso plan de salvación, de redención, para volver a ese punto original. Entonces, ¿qué pasa? Dios toma a Noé como símbolo de salvación y le muestra el arca, hazlo así. Y así Dios le muestra a Noé cómo él sería salvo del juicio, de la ira de Dios sobre el hombre que se había en sobremanera cargado de maldad y de violencia. Luego encontramos al pueblo de Israel, que sale de Egipto y luego Dios allí le muestra a Moisés esto, tabernáculo. Moisés lo ve y lo dibuja, lo escribe, lo transcribe lo que él está viendo, las medidas, los colores, los materiales que tenía que utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí que tenemos tres modelos que Dios dio. Y el punto es que, ¿qué está mostrando Dios aquí? Que el diseño, el modelo es de Dios, no es nuestro. Noé podría haber dicho, pero ¿para qué voy a poner una ventana acá si esta ventana quedaría mejor de este lado? ¿Para qué la voy a hacer tan grande si tal vez con un poquito más chico, menos trabajo para mí, entran igual los animales? Entro igual yo. ¿Para qué voy a hacer toda esta forma de este lugar? ¿Y por qué voy a utilizar esta madera? Puedo usar esta madera que es más fácil cortarla, más fácil moldearla, darle la curvatura, etcétera, etcétera. Moisés podría haber dicho, pucha, pero el tabernáculo no, ¿cómo voy a conseguir este color? En el Sodimac no hay este color. Y me voy a Lisi, tampoco está. ¿Por qué me pide este color? Ah, sí, yo lo hago con los colores que tengo. Yo lo hago con las telas que tengo. Voy a ver si tal vez en vez de poner
la medida del lugar santísimo lo voy a hacer, ¿para qué lo voy a hacer de 1 metro por 1 metro? Hace un poquito más grande para que Aarón al entrar ahí esté más cómodo, el arca del pacto esté ahí más linda. Podría haber hecho una creatividad, Noé, podría haber hecho la creatividad de Moisés, haberla hecho como él quería. Dios no le dijo eso a ellos. No les dijo, mira, hágate un arca y así yo los voy a salvar. Hazte, Moisés, un santuario para que yo habite, usa la creatividad, usa el ingenio, utiliza ahí la cabeza que yo te di, hazlo como a vos te parezca. ¿Le dijo eso? No, hazlo de acuerdo al diseño que yo te mostré. Noé, Moisés, hazlo como yo lo voy a hacer. Y por otro lado, vemos a este hombre, este personaje en la escritura, Bezalel, que no vio nada, que no escuchó nada, como fue Noé y como fue Moisés, pero Dios lo llenó de su espíritu para hacer todo. No solamente a él, sino que tomó también a otras personas con él para hacer el diseño, todo, 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 todo. Si el diseño no estaba completo tal cual Dios lo había mostrado, Dios no se iba a manifestar. Podemos hablar que aquí el punto principal es que Dios sabe lo que hace. Y Dios provee una salvación al ser humano y tiene que ser como Él lo dice. ¿Sí? Así como Noé se salvó porque hizo el arca como Dios le dijo que lo haga, así como Moisés experimentó el pueblo de Israel la presencia de Dios, lo que llama la Biblia hebrea la Shekinah de Hashem o la Shekinah de Yahweh, la presencia, eso significa que es una presencia tangible de Dios, eso es Shekinah en hebreo, es la presencia tangible de Dios en medio de ellos en el tabernáculo y específicamente en el lugar santísimo donde estaba el arca. Dios no se manifestó en otro lugar. Es allí donde la presencia de Dios llegó y ni siquiera cuando Dios se manifestó Moisés podía entrar. ¿Sí? Entonces Dios diseñó dónde él iba a morar. Si leemos en hebreo, también vamos a ver que la carta a los hebreos habla de todo esto que era figura, sombra de lo que había de venir. Hebreos 8:5 dice, los cuales, hablando de los sacerdotes, de todo este servicio en el tabernáculo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esto significa que el que da las órdenes, el que da las instrucciones, el que tiene el diseño, el que sabe es Dios. Por lo tanto, la salvación de nuestra alma para volver a Dios, para recuperar la relación con Dios, el ser salvado, el recibir perdón, no es como yo quiera. No es a mi manera, no es a la católica, no es a la evangélica, no es a la testigo de Jehová, no es a la mormona, no es como el budismo, no es el judaísmo, es a la manera y al diseño como Dios lo ha establecido. Entonces yo puedo ser un creyente, como lo fue Noé, como lo fue Moisés, pero puedo decir, no, es que esto es mucho, no, es que esto es difícil de cumplir. Por lo tanto, vamos a hacerle una modificación al diseño.
no hagamos el arca del pacto, no le pongamos los querubines arriba. ¿Para qué? Si están ahí es una figura, es una sombra. ¿Para qué le vamos a poner los querubines? Bueno, los querubines tenían un significado y por eso Dios le dijo que lo hagan. Sería interesante hacer todo un estudio teológico de cada utensilio que Dios diseñó en el tabernáculo. El candelabro de siete brazos tenía que ser de bronce, tallado con figuras de manzanas, almendros, todo tallado de una sola pieza. No había matrices en ese momento, no había nada, tenían que tallarlo con lo que tenían. Por lo tanto, era un trabajo impresionante. Y Dios utilizó a Bezalel. Y Bezalel lo que simboliza es la iglesia, entre comillas, la iglesia, porque nosotros tampoco vimos el diseño, no lo vimos. Vieron gente que nos anunciaron el diseño, que nos hablaron del diseño de Dios, que nos hablaron de la salvación de Dios sin haberlo visto. Bezalel no lo vio, pero el Espíritu de Dios le dio el diseño, la ingeniería, la creatividad para desarrollar el diseño. Entonces ahí entramos a Hechos capítulo 5, verso 30 al 31. Obviamente yo simplifiqué todo, porque hay muchos versículos, pero quiero que entendamos el contexto de este mensaje. Hechos capítulo 5, versos 30 y 31, el Dios de nuestros padres levantó ¿a quién? A Jesús, a quien ustedes lo mataron colgándolo en un madero, lo crucificaron. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A quien Dios estableció para que haya arrepentimiento, perdón de pecados y que sea nuestro Salvador y nuestro príncipe. ¿A quién? Al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al rabino más grande del mundo, a Mahoma, a Buda, a la iglesia evangélica, a la iglesia católica, al Papa, a los, a los monjes tibetanos. No, dice que Dios levantó a Jesús y lo puso como príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecados. El diseño de Dios estaba en Jesús. La única forma de ser salvos es a través de Jesús. El diseño de Dios era que Jesús pagara el precio por nuestros pecados. O sea, el modelo de Dios, el diseño de Dios para que nosotros podamos volver a reconciliarnos con Dios es por medio de Jesús. El creer, por eso que Jesús dijo, el que no cree en mí ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre, Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el diseño perfecto que Dios levantó para que en nosotros haya arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué significa esto? Que a través de Jesús yo pueda entrar al reino de Dios, yo pueda entrar al huerto del Edén, yo pueda entrar al arca de salvación, yo pueda entrar al tabernáculo, a la morada, al templo de Dios. O sea, yo pueda entrar al lugar santísimo donde habita Dios, reconciliarme con Él y volver a ser parte de Él en esa unidad y en esa semejanza, en esa identidad con Dios.
No hay otra forma de ser salvo, no hay otra arca, otro diseño de otro barco para ser salvo. No hay otro diseño de tabernáculo, de tienda o de templo en el cual yo pueda ser salvo. Hay un solo diseño llamado Jesucristo. En él, todas estas sombras, estas figuras se hicieron carne, habitó con nosotros y nos trajo ¿qué cosa? La Shekinah, la presencia de Dios. Por eso que Jesús dijo, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. No es el hombre tratando de diseñar una forma de salvación con Dios, tratando de agradar a Dios, de reconciliarme con Dios a mi manera. Hay un solo camino, hay una sola forma de llegar a obtener vida, de ser perdonados, de llegar a reconciliarnos con Dios, que es a través de Jesús. Ese es el único diseño, el único modelo, la única arca, el único tabernáculo. Es la única forma. Entonces, si yo entiendo este panorama del Antiguo Testamento, cómo Dios toma el control de la situación y va proveyendo una salida al pecado, a la separación del hombre con Dios, a la maldición del pecado, a la muerte, al ser, al pasar de ser hijos de la tierra o habitantes de la tierra, ser hijos del cielo, habitantes del cielo, descendientes ciudadanos del cielo, ser parte otra vez de hijos de Dios. Hay una sola forma, un solo diseño dado por Dios. No va a ser porque yo sea bueno, no va a ser porque yo vaya a la iglesia, no va a ser porque yo estudie teología, no va a ser porque me haga rabino, no va a ser porque guarde la ley, no va a ser porque yo quiera hacer tal y cual cosa. Porque yo delante de Dios me tengo que presentar con el diseño exclusivo. Si yo voy fuera, los que han viajado fuera de Chile, a otro país que no sea un país limítrofe, ¿usted qué necesita? Un pasaporte y una visa para ingresar a algunos países, a otros solamente con el pasaporte. Pero también tiene que llevar alguna documentación especial que le lleguen a pedir. Usted va a ese país, pongámosle Estados Unidos. Usted hace la visa waiver, tiene todo aprobado. Usted llega a Estados Unidos, está todo en línea, está aprobado, tiene su pasaporte, su identidad. ¿Y usted qué va a hacer? Ok, adelante, le van a hacer un par de preguntas y usted pasa. ¿Qué ocurre si usted llega a Estados Unidos y no tiene la visa waiver? No entra. Si usted se va a China y no tiene la visa para ingresar a China, usted no ingresa. Por más que usted le diga, pero yo soy Alberto, yo soy el pastor de la iglesia, yo soy el maestro de teología, no, yo soy el ingeniero tal, yo soy tal cosa en mi país. Usted no entra, usted no tiene la visa o no vino con pasaporte, usted no ingresa. Las normas, ¿quién la pone? ¿Usted o el país donde usted va a ingresar? Pero nosotros nos creemos que en el reino de Dios, como Dios es tan bueno, me va a dejar pasar. ¿No? Le guiño el ojo, pero Señor, mira que yo fui a la iglesia todos los días, ¿no? Yo colaboraba, yo oraba, ¿te acuerdas que yo oraba todas las noches y yo estaba orando siempre? Muéstrame tu pasaporte, muéstrame tu identidad. No ingresamos. ¿Por qué? Porque el diseño, la ley, las normas las pone Dios.
no nosotros, no la religión, no el pastor, no el apóstol, no el profeta, como ahora tanto, ¿no? Que este es el nuevo mensaje y esta es la reforma apostólica, profética, y esto es lo que significa, y esto es lo que Dios dice, puro cuento, puras mentiras, y los mentirosos no entran al reino de Dios. Usted no es salvo por escucharme a mí. Usted no es salvo por seguir una denominación de una iglesia, por seguir la estructura de una iglesia. Usted es salvo, usted entra al reino de Dios a través del diseño que Dios estableció. Y lo que Dios estableció es de gracia, salvo por gracia. ¿Qué significa esto? Yo te regalo la visa, el pasaporte a través de Jesucristo. Si no tienes la imagen, si no tienes el ADN, si no tienes la vestidura, si no tienes la identidad de Jesús en ti, no vas a poder entrar. Porque el diseño del arca, Dios se lo entregó a Noé. Y Noé lo tuvo que hacer a la medida tal como Dios le dijo. El tabernáculo igual. La presencia de Dios no va a estar manifestada en nuestras vidas si yo no entré por la puerta llamado Jesucristo. Y esto no es que yo creo en Jesús, porque el diablo también cree y sigue siendo diablo. No, si yo creo en Cristo, no, si yo creo en Dios. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Hoy no sé, aparece un famoso que dice que cree en Dios, que cree en Jesús y ya lo tomamos que es un evangélico, que ya es salvo, que ya es un ministro de Dios, un poco más. Todo porque es famoso, porque es popular. No, no es alguien hijo de Dios porque dice creer en Dios, porque es creer en Cristo, sino es aquel que hizo arrepentimiento, que significa vuelve su corazón a Dios y dice, Señor, he pecado contra ti, soy polvo, soy tierra, tengo un deseo y un anhelo al pecado, a desobedecerte, a transgredir tus mandamientos, pero yo vuelvo a ti, perdóname y vísteme nuevamente a tu imagen y semejanza. Y ese diseño de vestidura es Jesús. Por eso dice, revístanse de Cristo, vístanse del nuevo hombre, despójense del viejo hombre, etcétera, etcétera, etcétera. El diseño es del Señor. Por eso que aquí Pedro dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, diciéndole al judaísmo, por medio de Jesús, ustedes van a entrar al reino de Dios. A Él puso Dios como príncipe y salvador. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes lo rechazaron, pero Él es el único enviado por Dios. Él es el arca, Él es el tabernáculo, Él es el diseño en el cual nosotros podemos que arrepentirnos y recibir el perdón de pecado. Vámonos a Apocalipsis para terminar, capítulo 21, versículo 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. O sea, venía de parte de Dios. El diseño era de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué nos revela aquí esto? Que el diseño sigue siendo de Dios. No es mi imaginación. No, yo me imagino el cielo. No, el diseño aquí es que viene del cielo.
Aquí Juan dice, yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo que nosotros hoy conocemos va a desaparecer, como Pedro también lo dice en una de sus cartas, que dice, nosotros entendiendo que todo va a ser consumido por el fuego, todo lo que vemos hoy, por lo tanto nosotros tenemos que santificarnos, limpiarnos, temer al Señor, buscar de vestirnos, de seguirlo a Él, de amarlo a Él, porque todo lo que está en este mundo va a desaparecer y va a ser consumido por el fuego y nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde allí vamos a morar con Dios eternamente. O sea, el diseño que vio Moisés, el diseño que está en los cielos, va a ser descendido, como dice aquí la escritura, dice descender del cielo de Dios, dispuesto o dispuesta como una esposa ataviada. Esto está hablando de la iglesia, o sea, el diseño de la iglesia no es en la teología, no es en los eruditos bíblicos, es según Dios, porque Él lo tiene en los cielos y de allí desciende. Por eso que es importante entender que mi vida cristiana no es a mi manera, no es como a mí me parece, no es como a mí me gusta. No, yo creo en Dios y hago lo que quiero. No, yo creo en Cristo. Dios no es tan malo. Dios me va a dejar entrar. Pero el diseño, lo vemos aquí, que desciende del cielo, no viene de la tierra, no asciende de la tierra hacia el cielo, desciende del cielo hacia la tierra. Esta nueva Jerusalén, estos cielos nuevos, esta tierra nueva, este espacio nuevo, este santuario nuevo, como lo fue en el principio el huerto del Edén, viene de parte de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y el mismo capítulo 21 de Apocalipsis, el verso 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Recuerdan cuando Jesús habla de que iban a venir muchos y dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hemos sanado enfermos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos e hicimos, y Jesús le dice, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco? No los conozco. ¿Por qué? Porque no están escritos en el libro de la vida del Cordero, no tienen la documentación necesaria, no tienen la identidad de Él en ellos, no tienen el pasaporte, no tienen la visa. Por lo tanto, no es a mi manera, no es por mis buenas obras, no es porque yo tenga buenas intenciones, es entrar por la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entra. Yo soy el único camino. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús. Es el creer en Él, es vestirse de Él. El creer en Él es pasarse de ser ciudadano de la tierra a ser ciudadano del cielo, de este diseño que va a descender del cielo. Soy ciudadano, soy parte de ese diseño, soy parte de esa arca, soy parte de ese tabernáculo, soy parte de ese santuario de Dios que es según Dios en los cielos, no es aquí en la tierra. Por lo tanto, iglesia, yo les motivo a reflexionar, a pensar, a ver el panorama completo de las escrituras y ver cómo se inicia en el huerto del Edén y cómo termina en la nueva Jerusalén, en cielo nuevo y tierra nueva. Otro espacio, otro santuario,
otro ecosistema, podríamos llamarlo, donde mora Dios y donde moran sus hijos, donde mora todo aquel que ha sido limpiado, regenerado, lavado con vestiduras nuevas, donde Dios pueda ver en nosotros la identidad de Jesús, porque es a través de Él que yo entro al reino de Dios. No todos van a entrar al reino de Dios. No todos van a entrar a Estados Unidos, solamente los que tienen la visa y el pasaporte. No entra cualquiera, no entran todos. Si no, sería que alguien que entra ilegal, indocumentado, y que dice aquí la escritura que no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Aquí no entra nadie, no va a entrar nadie. Si Donald Trump se pone duro contra los migrantes, Dios es más duro. No, pero Señor, si yo iba a la iglesia, si yo acomodaba esto, si yo hice lo otro, no te conozco, no entras. No vas a entrar. Esto no es un juego de religión y de bondades. Sí, fuimos creados para buenas obras. Luego que nosotros tomamos, recuperamos, nos reconciliamos con Dios y tenemos la imagen de Dios, por nuestra naturaleza divina que Dios pone, vamos a hacer buenas obras. No podemos nosotros practicar o seguir practicando el pecado cuando hemos cambiado de ciudadanía. Por eso que en lo natural también es así. Uno se puede enojar con algún migrante que no respeta las leyes y las culturas del país donde está viviendo. No, no, que en mi país es así. Yo lo hago así, no me importa nada de tu país. Bueno, entonces ándate. En el reino de Dios no entra nadie así. Va a entrar aquellos que están inscritos en el libro de la vida, como diciendo, aquí estoy, tengo la visa, estoy inscrito, gracias a Cristo, gracias a Jesús, gracias a lo que Él hizo por mí. No puedo volver, recuerden que Dios puso querubines y una espada que recorría el huerto para que nadie podía entrar. Nadie, nadie. Adán puede decir, no, yo quiero entrar otra vez, yo voy a entrar. No entras con esta vestidura de maldad. No entras hecho un hombre de la tierra, un ciudadano de la tierra, un ciudadano que está lejos de la presencia y de la gloria y de la imagen de Dios. Fuiste echado fuera. Dios lo sacó porque Dios no habita con el pecado. Dios es santo, no hay maldad en Dios. Dios tiene una esencia, Dios tiene un carácter que el hombre no puede convivir en esa esencia. Por lo tanto, ahí donde aparece Cristo, ¿para qué? Para revestirnos, para cubrirnos, como Dios tomó pieles de animales y los cubrió. ¿Qué cubrió? La desnudez de Adán. Pero eso es algo momentáneo. Pero Cristo Jesús nos vino a cubrir y vestir de esa vestidura de cordero que pagó el precio y nos vistió para la eternidad, para que podamos nosotros volver a entrar, tener la imagen, la identidad de Jesús, de Hijo de Dios, del diseño perfecto de Dios, de la forma, de las normas de Dios. Por eso que escribe Dios sus leyes en nuestros corazones y nos dice, ahora puedes entrar, entra, hijo mío, entra al reposo de tu Señor. Es allí cuando yo entiendo que mi vida aquí es temporal. Puedo entender a Pablo diciendo, la muerte para mí es ganancia, prefiero morir antes que seguir viviendo en esta tierra, porque sabe a lo que ha sido salvado. O sea, no existe un cristianismo debilucho, no existe un cristianismo a mi manera, no existe un cristianismo de generación de cristal.
No existe un cristianismo a la defensiva, existe un cristianismo real que es el diseño perfecto de Dios en plenitud, en gozo, en vida abundante, en fe, en victoria, en triunfo, a pesar de todas las dificultades que puedan venir de un sistema, de un país, de económico, o lo que ocurra a nuestro alrededor, o nos persigan, o nos metan presos, o nos corten la cabeza. Sigo siendo ese cristiano ciudadano del cielo, amando a Dios, gozándome aún en las tribulaciones, porque sé que yo no soy de aquí. Lo entiendo y lo vivo. No estoy esperando que todo me salga bien, que todo prospere, que todo salga color de rosa, que yo voy a orar y enseguida el Señor responde. Amén a eso. Si fuera así, sería estupendo. Pero Jesús enseñó que como ustedes no son de este mundo los va a perseguir. Por eso que está también el ejemplo cuando Ismael perseguía a Isaac, los hijos de Abraham. Uno era hijo de la esclava y el otro hijo de la libre. El de la carne, el del mundo, el del sistema de la tierra, persigue al hijo espiritual o al hijo del cielo o al hijo de la promesa o al ciudadano del cielo. Siempre fue así. Y esas dos naturalezas también están en nosotros, porque la carne quiere hacer una cosa, pero el ciudadano del cielo, la imagen de Dios que está en nosotros, nos dice no lo hagas. Y es por eso que allí aparece Bezalel, aparece ese ejemplo de iglesia, que por el Espíritu de Dios yo puedo entender el diseño de Dios. No lo puedo entender si el Espíritu de Dios no está. Por eso que hoy tenemos tantas doctrinas, tantas enseñanzas, que la gran mayoría es por pura imaginación del corazón, por puro intelecto del hombre caído, del hombre de la tierra, y no según el diseño que viene del cielo. Y ese diseño del cielo viene a través de que seamos llenos del Espíritu Santo, como lo hizo con Bezalel. ¿Para qué? Para construir en mi vida ese tabernáculo perfecto, llamado Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a enviar al Espíritu Santo y Él les enseñará y les guiará a toda verdad. No nos vamos a extraviar si el Espíritu de Dios habita en nosotros. Qué importante esto, qué interesante es verlo, qué apasionante es ver que Dios está en todos los detalles de nuestras vidas para recuperarnos, para reconciliarnos con Él. Y cuando yo entiendo de que mi vida está alejada, estoy expulsado, estoy fuera de Dios, no puedo hacer nada, entiendo que en Jesús, que ese modelo, que es lo que Dios proveyó, lo que Dios levantó, ahí encuentro a mi Salvador, el perdón de pecados, mi arrepentimiento, mi reconciliación con Dios y recupero lo que se había perdido. Y ahí entro al reino de Dios y comienzo a vivir una vida completamente diferente, mirando las cosas de arriba, anhelando al Señor, anhelando su palabra, orando. Y el Espíritu de Dios en mí me va a enseñar, me va a dar la creatividad, la revelación de este diseño llamado Jesucristo. ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Dónde debo caminar? ¿Qué debo enseñar por el Espíritu de Dios y no por medio de mi imaginación o lo que a mí me guste o por lo que esto no me interesa y quiero otra cosa? No sé si se ha entendido, pero espero que el Espíritu Santo pueda traerle esta revelación, este entendimiento, para comenzar a vivir una vida cristiana plena, de entrega total al Señor, de mirarlo a Él, de enamorarnos más de Él y también de recibir de Él todo lo que Jesús ha hecho por nosotros,
porque es una salvación grande. Por lo tanto, ocupémonos en esta salvación, miremosla, entreguémonos, vistámonos de él, entendamos que no es a mi manera, no es a mi teología, no es como los luteranos o calvinistas o evangélicos, no sé, hermanos libres, pentecostales o bautistas, etcétera, 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 que cada uno diseña la salvación a como ellos interpretan o quieren. Aquí hay un solo diseño. Hay un solo diseño que se entiende y se vive y se disfruta por medio del Espíritu Santo. Porque hay cosas que no entiendo, no hay cosas que no me parecen ridículas, me parecen que no, el arca no es la medida esta, no es este color, no es... No, no, el Espíritu Santo viene sobre nosotros para revelarnos al Señor, al diseño, cómo se vive, cómo se ve, su carácter, su esencia, y Él nos va a ir moldeando a esa medida, no a otra medida. Es a la medida de Dios. El diseño que tiene que tallar, formar en nosotros es Jesucristo, no es otra cosa. No es a Lutero, no es a Calvino, no es al Papa, no es a ningún otro apóstol, no tengo que ser como Pedro, como Pablo, tengo que ser como Jesús. Ese es el diseño. Amén. Hay tanto por hablar de este tema que me apasiona, pero por el bien del tiempo, vamos a orar para que Dios nos ayude a profundizar, léanlo, busquen en el canal de YouTube también, ¿no? La salvación, la verdadera salvación en Jesús, que también hablamos algunos temas de estos, son 3 videos que hablamos del diseño, de la imagen del Señor. Vuelvan a escuchar este mensaje después en YouTube, tomen nota, lean un poco más, tómense el tiempo de estudiar, de leer, de buscar, ¿no? Estas cosas, y que el Señor, y orar para que Dios, por medio de su Espíritu, nos dé claridad y nos muestre, como lo hizo con Bezalel y con los otros que iban a construir el arca, tener la idea, el diseño perfecto, la luz, la claridad, y no extraviarnos luego de la fe, y no confundirnos, y no dejar que el diablo nos engañe con falsas doctrinas o falsos profetas o falsos mensajes. Amén. Amado Padre, maravilloso Dios, cuán grande eres tú, Señor, maravilloso eres tú, perfecto en todos tus caminos, perfecto en todas tus palabras. Te adoramos, Señor. Nos gozamos en tu palabra, nos gozamos en tu salvación, nos regocijamos en ti, Señor, en este día, de poder ver tal vez un poquito de este mensaje, de este modelo, de este diseño de salvación precioso, tan grande, una salvación que nos ha otorgado libertad para entrar a tu presencia, no por nuestros méritos, no por lo que yo haga, no por lo que yo me imagine, sino por la sangre de Jesús que fue derramada, y en él yo tengo arrepentimiento y perdón de mis pecados, y puedo entrar a tu presencia, reconciliarme contigo, poder revestirme de Jesús, poder entender y verlo a él y caminar en su camino, entrar por esta puerta que me hace entrar en tu reino y ser gobernado, ser lleno del Espíritu Santo, teniendo ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento de Dios, un espíritu de poder. Señor, gracias, gracias por esta salvación tan grande que no está limitada a 4 paredes, a una denominación de una iglesia, sino que esto es mucho más grande, donde podré entrar a esa nueva ciudad, a la morada celestial, al diseño celestial de que está vestido como una novia ataviada para su esposo, habitar
en este tabernáculo, en este templo, en este hábitat que tú creaste, formaste para que yo pueda entrar y allí nadie entrará que cometa abominaciones y mentira y que no esté vestido de boda y que no tenga la vestidura adecuada, la identidad adecuada para ingresar a este reino. Señor, ayúdanos cada día a profundizar en tu palabra, a tener el entendimiento completo de tu mensaje en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ver cada detalle. Señor, meterme en este río profundo de tu palabra y poder, Señor, alimentarme, fortalecerme, llenarme de ti, crecer en la fe cada día más, porque sabemos que pronto tú regresas por tu iglesia, por tu novia, por tu diseño, por tu imagen, por lo que tú has hecho en nosotros y poder estar contigo para siempre. Ayúdanos también a entender el Evangelio, a entender estas buenas noticias, para también poderlo hablar, poderlo predicar, poderlo anunciar a los demás, para que puedan ver y entender cuán grande es tu amor, que aunque por nuestros pecados fuimos echados fuera, destituidos de tu imagen del huerto del Edén, tú nos has venido a buscar y a salvar para poder darnos esta oportunidad de entrar nuevamente a ese lugar precioso y maravilloso de tu presencia, de tu tabernáculo, de tu arca, en una salvación grande que nos has dado. Muchas gracias, Señor. Cuán grande eres. Señor, danos hoy un toque tuyo. Tócanos en el alma, en la mente, en el cuerpo físico. Si está enfermo, si estoy con dolencias, si estoy triste, si estoy herido, si tengo pensamientos malos, si estoy en depresión, si estoy en angustia, si estoy en confusión, si estoy desviándome, si estoy dudando, Padre, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo arda, comienza a encenderse en mi corazón, en mi espíritu, para poder volver con entusiasmo, con fuerza ante ti y a tu palabra y tener la plena convicción de quién es Jesús y seguirle y oír su palabra y serle fiel y perseverar y permanecer aquí en la fe y en tu palabra hasta que tú regreses. Señor, ayúdanos cada día a edificarnos a tu imagen. Señor, que podamos poner la mirada en las cosas de arriba, porque allí está nuestra vida escondida en ti, Señor. Y cuando tú te manifiestes, nosotros también nos vamos a manifestar, nos vamos a mostrar como tú eres, Señor. Gracias, muchas, muchas gracias, Señor. Encamínanos en tu verdad, guíanos en tu llamado, en lo que tú quieres que podamos hacer nosotros aquí en la tierra, anunciando tu nombre, bendiciendo a los que están a nuestro alrededor y siendo luz en aquellos que están en tinieblas. Padre, recibimos de ti sanidad, prosperidad, fortaleza, vigor, entendimiento, sabiduría, plenitud, la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros, que nos levanta, que nos pone en pie y nos encamina avanzando hacia la meta que es Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Te entregamos todo en tus manos. Descansamos en ti en este día, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén y amén.